Las personas que se dedican a la promoción de la literatura tienen un rol fundamental en la cadena del libro. Hay muchas iniciativas desde distintos puntos del mundo para hablar sobre la literatura en español. Una de ellas sucede en Canadá, en donde además hay un festival, hay un gran premio y hay muchos otros eventos que están ayudando para que más voces de escritoras viajen a todo lo largo del continente y del mundo. En preparación para nuestro viaje a Canadá, ese hermosísimo país, en este tour que hacemos cada año en Hablemos Escritoras, estamos recibiendo a una promotora literaria, Ingrid Begerman. Ella es periodista, académica y gestora cultural. Me da muchísimo gusto que esté aceptando la invitación para sumarse a Hablemos Escritoras. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre, sean todos bienvenidos. Comenzamos. Pues estamos el día de hoy muy contentos. Nuestro micrófono viaja hasta Canadá con una persona que ha hecho una verdadera revolución en muchos aspectos para hacer la promoción de literatura en español en ese hermosísimo país. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir hoy a Ingrid Begerman. Muchísimas gracias, Ingrid, por aceptar esta invitación. Bienvenida a Hablemos Escritoras. Platícanos, está increíble el que eres de Brasil, Argentina, Canadá, España. Cuéntanos sobre esa parte tan interesante de tu vida. Bueno, justamente mi identidad es un poco lo que hago, no tanto a nivel de política, sino que uno trata de, bueno, todos tratamos de responder la pregunta quién somos, de a dónde venimos, ¿no? De hecho, también tu pregunta ¿dónde naciste? Es muy interesante, pues es una pregunta muy Montreal, ¿no? Siempre se pregunta ¿dónde naciste? Pero no de a dónde eres, que son preguntas muy diferentes, ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy básicamente un producto de la diáspora judía, digamos, de la diáspora fuera de lo que sería, bueno, no entendemos cuestión de territorio, ¿no? Pero una judía desplazada. Entonces, mis dos abuelos llegaron a Argentina de lugares completamente diferentes, de Turquía, del lado materno, sefaradita, no la herencia de los judíos que llegaron ahí pues, después de haber sido expulsados, echados de España en el 1492. Eso del lado materno, ¿no? Entonces tengo muy vinculado el español por ese lado, por el ladino, por la península ibérica. De hecho, sefarad significa España en hebreo, ¿no? Y por el lado ashkenazi, no, por el lado de mi papá es por Ucrania, entonces también ahí de Europa del Este, ¿no? Entonces mis dos abuelos llegaron a la Argentina sin hablar el idioma, huyendo de persecución, huyendo de situaciones difíciles, ¿no? Justamente en Constantinopla en aquel momento había acabado de ocurrir el genocidio armenio. Entonces la comunidad judía se puso bien puesta, dijimos los próximos somos nosotros, así que rajemos, ¿no? Y entonces ahí, bueno, fueron a Buenos Aires de la parte de la familia de mi mamá, ¿no? Entonces mis padres nacieron y crecieron ahí, y bueno, y ellos son productos de la educación gratuita argentina, los dos son titulados de la Universidad de Buenos Aires, mi mamá es arquitecta, mi papá es ingeniero, y bueno, a finales de los años 60, las empresas de todo el mundo iban a venir a reclutar, a exportar el capital, el conocimiento que había en Argentina, ¿no? Que era de primer nivel en aquel momento, todavía sigue siendo bastante fuerte, pero en aquel momento era muy impresionante. Los graduados de la UBA es la gente de esa generación lo que hizo, bueno, las generaciones siguientes también. Entonces se fueron a vivir a Alemania, reclutados por Bosch, una empresa alemana, y ahí que se quedaron 4 años, ¿no? Ahí justamente por la dictadura en Argentina, Bosch no decidió ampliar sus instalaciones en Argentina, sino en Brasil, que era un país que les parecía un poco mejor por varios sentidos, ¿no? Entonces a mis padres les ofrecieron el traslado a Brasil. Entonces ahí ya mi mamá llegó embarazada a Brasil, entonces yo fui concebida en una noche de frío en Alemania en febrero del 74 y vine a nacer en la primavera de Brasil en noviembre del 74. Y ahí nací, crecí toda mi vida, bueno, con padres hablando castellano en casa, ¿no? Una mamá profesional que era ya mayor que las mamás de todos mis colegios. Yo siempre me sentía muy diferente, tenía los muebles de mi casa eran de design alemán, o sea, no eran la cosa típica de Brasil, ponele, ¿no? De una ciudad que en aquel momento, que es Campinas, mi ciudad, que es una ciudad importante, pero que no es San Pablo, no es Río, sino es una ciudad más del interior. Y bueno, yo fui educada también en un colegio americano, entonces siempre tuve la cultura americana muy presente en mi vida. De hecho, académicamente es el idioma más fuerte mío, digamos, ¿no? Hice toda mi formación en inglés. Entonces, bueno, en varios idiomas, pero el inglés consistentemente. Y bueno, y de ahí, the rest is history, ¿no? De ahí me vine a estudiar aquí a Canadá a los 18 años y bueno, y de ahí empecé a dar varios periplos y saltos bueno, yo diría por el Nuevo Mundo, ¿no? También un poco España y Portugal, pero sobre todo este continente, ¿no? Qué lindo. ¿Cuántos idiomas hablas, Ingrid? A nivel literario, 4.
A ver, ¿cuál es? Sí, el portugués, el español, el francés y el inglés. A nivel de hablar así, digo, native speaker, ¿no? Sin acento y con manejo así, de buen manejo, ¿no? Fuerte literario, que no es lo mismo que, qué sé yo, que pedir un café en Frankfurt. Eso sí puedo hacer, pero no puedo hablar alemán. Sí. Qué maravilla. Uno de mis hijos, el menor de los varones, vive en Porto, en Portugal, Ajá, y ya habla bastante portugués. Y yo qué en el lindo. doctorado, obviamente uno de nuestros idiomas será el portugués, y lo entiendo, pero no puedo manejarme en él. Es una pena, porque es un idioma precioso, ¿no? Ay, que tú lo dices, qué lindo que tú dices, obviamente, ¿no? Porque esta realidad aquí en Canadá no es para nada así, ¿no? Lo hispano y lo luso no se usan de manera, bueno, conjunto, eso podemos hablar más adelante, ¿no? Pero en el Ah, resto de América Latina, sí, yo siempre que siento, por ejemplo, que estoy en el aeropuerto de Panamá, que todo es trilingüe, ¿no? El ujú. portugués y el español están siempre ahí al lado, ¿no? Entonces, y por eso, como te lo digo, Adriana, porque dijiste, por supuesto, uno de los idiomas, ¿no? Aquí no es para nada así en Canadá, ¿no? Son las diferencias que nos marcan mucho con Estados Unidos, ¿no? Esa falta de entender la diferencia entre hispano, latinoamericano y luso, por ejemplo. Aquí todo es anglófono, francófono, entonces hispanófono, lusófono, ¿no? Entonces sí, no es lo mismo, ¿no? Para nada. Qué Sí, interesante esos contrastes, ¿verdad? Que después a la muy, distancia sí, no lo sabe uno, ¿no? sí, Ahora sí, sí. estudiaste periodismo, ¿verdad, Ingrid? Sí, bueno, justamente estudié periodismo, comunicación, de hecho mi doctorado es en comunicación, más bien es sobre periodismo, pero desde la Mm, comunicación, que es mi ujú, disciplina académica. De hecho, bueno, aquí estamos el país de Marshall McLuhan, de Harold ujú. Dennis, o sea, Canadá tiene una tradición de comunicación muy fuerte. Y pero yo vine sí justamente a estudiar periodismo y quería aprender bien francés, entonces hice también un major en francés, justamente porque yo considero que una buena educación periodística tiene que tener un análisis bien de lo que es el J'accuse de Émile Zola como fenómeno sociológico, Sí. ¿no? Como fenómeno, como un acto periodístico, ¿no? Lo que es hacer un periodismo de denuncia, pero bien narrado, lo que es el rol del intelectual, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí me impactó muchísimo. Yo quería tener una educación más sólida, más académica, de que solo escribir una pirámide invertida y hacer reportería básica, que yo pienso que, bueno, tiene su lugar, pero una carrera universitaria para mí, yo quería una parte más erudita, ¿no? Entonces, ahí sí hice un major en francés, donde aprendí bien francés. Digo, eso hace ya como 25 años, entonces no tengo ya el nivel que tenía en aquel momento, pero sí las bases ahí están, porque yo casi no uso mucho el francés en mi vida cotidiana, como tampoco el portugués, me opero mucho más en español y en inglés. Bueno, entonces ahí yo hice el bachelor, una especialización de comunicación y periodismo con un major en francés, y después ahí me fui a hacer la maestría porque yo quería seguir avanzando con la carrera académica, me había entusiasmado mucho y había esa posibilidad, y ahí sí apliqué para McGill y me aceptaron un programa muy competitivo, pero de 700 entran como 20 y yo fui una, entonces estaba muy contenta y me quedé acá. De ahí entré al mundo profesional y luego regresé también, como te digo, esa es otra parte de la historia, ¿no? Qué Va siguiendo en interesante. capítulos. Oye, me fascina, absolutamente me fascina que hayas mencionado a Emile Solá. Para mí Sí, es fundamental y me fíjate que ahora encanta. es un nombre que casi no se usa. Cuando yo hice la Ujú, maestría y el doctorado era como ujú. que una de las cosas básicas, esta manera también de documentar Sí, los sí, hechos sí, desde sí, una manera más sí, ideológica, claro. mucho le debemos a él, ¿no? Muchísimo, y además en ese momento, ya entrando aquí más en una cuestión del periodismo, más hacia una conversación más académica, el periodismo como lo veía García Márquez es un género literario, ¿no? Que es como lo practicaba Emile Zola, es una práctica, que usa los recursos de la literatura para reconstruir la realidad como bien señalaste, pero que no es una fórmula, una pirámide invertida, que está hecho, que es un fenómeno que ingresa al periodismo a partir del siglo XIX, cuando, bueno, por razones varias, ¿no? Tecnológicas, sobre todo, ¿no? Con el telégrafo, pero más que nada también que tienen que ver con los cables de noticias y con la bolsa, con el periodismo financiero, que es justamente el periodismo que se enseña, esa cosa más de fórmula, la objetividad, por ejemplo, ¿no? Como ideología profesional, ¿no? Es decir, estoy siendo objetivo, pero ¿qué significa eso, no? Y ese tipo de cosas no es explorado a fondo, ¿no? En la facultad de periodismo, ¿no? Tienen un curso como, ¿qué te parece de la objetividad? Eso no es una opinión, es una estética, es una práctica que en un momento ingresó. Y de hecho, justamente yo vine a dar con García Márquez, ahí estoy saltando los capítulos, pero viví en Cartagena, Indias, un año, donde García Márquez tiene su fundación para periodistas, que Mm. todavía que este año justamente, bueno, sí, el año pasado celebró 30 años, ahora el 2027 van a ser los 100 años de Gabo, muchas celebraciones también aquí. Sí, Y sí. sí, 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 y bueno, entonces Gabo justamente tenía esta cosa de que para él su preocupación central con la formación de periodistas tenía que ver con que la academia no proporcionaba ese espacio ya ahora, y sobre todo en Colombia le alucinaba cuando alguien decía la palabra comunicación social o estudié comunicación social
detestaba eso, él no le veía ningún sentido porque eso son disciplinas que se importaron de Estados Unidos, ¿no? Artificialmente en los años 50, o sea, no era lo que él consideraba una formación necesaria para un periodista, justamente lo que estás diciendo, como leer a Zola y una lectura de Zola bien hecha, aunque sea en el bar con los colegas después del cierre, pero esa educación, ¿no? Que él tenía exactamente, que era justamente la erudición del periodismo, eso sí, para él no tenía o sea, la relación con la academia era como, para él no era en contra de la erudición ni mucho menos, por lo contrario, pero sí era en contra este tipo de materia que nos servía mucho. Y por el otro lado, los periódicos cada vez se volvían más como empresas, ¿no? Y menos como esa parte artesanal que tenían antes. Entonces él quiso, la fundación de hecho es una reivindicación de ese espacio, ¿no? Y de la crónica, además, de la crónica como arte, como género, como que nosotros hacemos muy bien en América Latina, que mucho antes de que los gringos, quote unquote, le pusieran New Journalism y viniera Tom Wolfe a hablar de eso. Nosotros hacemos la crónica desde muchísimos, bueno, desde que empezó el continente, ¿no? Por así decirlo. Les recomiendo muchísimo que vayan a nuestra página web y busquen el episodio que tenemos, es LAM, Literatura alrededor de la mesa, que está especializada, es una mesa crítica, y en este mes de junio, que además es mi autorregalo de cumpleaños, porque oye la coincidencia tan linda, Ingrid. Yo nací en junio, que es el mes 6, el Sí. 30, el episodio es el 630. Wow. Es un episodio sobre ensayo, crónica y periodismo, y nací en 1963. Entonces el 63 No. y 630 Son los números. es Y tú como sabes que místico. totalmente místico. Además, el número 6 es muy bueno en el horóscopo chino y también el 63 juntos, que da 9, también es muy fuerte. O sea, es una ¡Wow! numerología muy... Pero tú eres de Cáncer entonces, Yo ¿no? soy Muchos Cáncer. periodistas. Bueno, Tomás Eloy Martínez, Jaime Abello, de hecho, que cumple el mismo día. Mucha gente que yo conozco, justamente lo que estamos hablando es de Cáncer. Qué increíble, qué Sí, sí. maravilloso. Les recomiendo muchísimo, escuchen porque ese episodio está dedicado al ensayo, la crónica y el periodismo. Ajá. Seguramente te va a gustar, Ingrid. Mira, de Sí. haberlo sabido antes, te hubiéramos invitado para que estuvieras en esa mesa crítica. Hubiera sido maravilloso escucharte. Bueno, pero podemos hacer varias otras, ¿no? Este tema Claro, no lo agotamos, pero yo ahora ya lo apunté porque voy a escucharlo ahora cuando vaya a buscar mis nenas, ya me pongo aquí a escucharlo. claro que sí. No, pues muchísimas gracias. Pues ahora que estás hablando de esto tan fascinante que es pensar en el periodismo a nivel continental y tú tienes esa referencia magnífica que también es incluyendo a Brasil, es una oportunidad que no puedo dejar ir, ¿verdad? Ujú. Tienes además también esta visión acerca de que el periodismo pues ha evolucionado, ha cambiado muchísimo y yo veo que hay una intersección entre el periodismo cultural y la identidad, esa construcción de identidades que Ujú. ahora ya tenemos además fuentes enormes que son pues, el social media y todas otras Ujú. cosas que quisiéramos inclusive que a lo mejor no existieran, pero que están ahí, ¿no? Que existen. Ujú. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, Adriana, mira, como decía tu fellow canceriano, Tomás Eloy Martínez, un periodista, el único capital que tiene, ¿no? Que también era de cáncer, el único capital que un periodista tiene realmente es su firma, no es su nombre. No es ni su diploma, ni, bueno, la trayectoria va medio atada al nombre, pero es el nombre, la credibilidad, ¿no? La firma es el único capital realmente con el que cuenta un periodista, ¿no? Y eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que antes el periodista necesitaba estar vinculado a una plataforma, a un medio, y ahora ya con el nombre, ¿no? Puede manejar su propia empresa, por así decirlo, ¿no? Su nombre como la marca, como el nombre, por así decirlo, ¿no? El nombre del periodista. Entonces, en ese sentido, hay mucho más autonomía de que lo que había antes, ¿no? Yo lo noto, por ejemplo, bueno, yo soy docente de periodismo hace más yo diría, contando mi carrera, así desde que empecé en Concordia, 30 años, y clases hace como 25. Wow. Entonces sí he visto esta evolución a través de las décadas del papel a lo digital y ahora literalmente aún ya estamos post-digital en este momento, ni que hablar también de la inteligencia artificial, que es todo una otra cuestión también, ¿no? Entonces, sobre todo en la enseñanza, pero eso lo dejamos a un lado por ahora, ¿no? Volviendo a lo del periodismo cultural, entonces, sí, yo pienso que si vamos a las periodistas un poquito, las nacidas en los años 60, ponele, por ejemplo, a Leila Guerriero de Argentina Claro. ¿no? Y a Alexandra Lucas Coelho de Portugal. Por ejemplo, Alexandra habla perfecto español y Alexandra tiene un libro sobre Brasil, en verdad tiene una trilogía sobre Brasil maravillosa, claro que es el mismo idioma, pero tiene un libro de México divino, su español es fuertísimo. Leila también habla muy, muy bien portugués, yo diría fluente. Leila Guerriero, ¿no? La misma Alma Guillermo Prieto ha escrito un libro, o sea, yo diría el libro sobre carnaval que se llama Samba. Entonces, ya habían estas periodistas que trabajaban en escribir en la lengua del otro, no a partir de sus identidades, pero que eran las grandes cronistas y yo diría periodistas culturales de América Latina porque Alexandra, Leila y Alma hablan de la cultura sobre todo, ¿no? No es solo, o sea, Alma te hace las crónicas para el New Yorker, pero también, o sea, el libro Samba es justamente una crónica cultural del Carnaval de Brasil, yo diría la
el libro definitivo sobre el samba, la samba y bueno, el fenómeno del carnaval en Brasil, y lo escribió una mexicana, ¿no? Entonces, eso yo siempre pienso que hubo, a ver, como diría Alexandra Lucas Coelho, ¿no? La cuestión es cómo hacerlo, la calidad o sea, la formación del periodista, el nivel del periodista, de la periodista, ¿no? En este caso, la formación, o sea, la capacidad que tiene de cubrir otras culturas, o hablar del otro. A veces uno se entiende más visto por un otro de que por su propio entorno, ¿no? En ese sentido, yo pienso que va mucho más allá de la formación y eso es consistente, yo diría, ¿no? Los periodistas que hablan 2 idiomas o 3 idiomas, o sea, que tienen esa preparación, que justamente lo que García Márquez decía, ¿no? Que había que tener una preparación cultural, literaria, ¿no? Ser una esponja, absorber todo, ¿no? Eso un periodista tiene que ser, eso me parece absoluto. Yo ahora me toca, por ejemplo, estudiantes que vienen a Concordia y, bueno, aquí hay muchas peleas por la cuestión lingüística en Quebec, ¿no? Muchos dirían que Quebec tiene una cierta manera bueno, de imponer su idioma, que es media, diría, no quiero decir violenta, pero que es a la fuerza. Yo estoy de acuerdo, digo, con la política, porque sí me parece obligatorio hablar francés, pero también respeto el otro punto de vista. Pero cuando te viene un periodista que te denuncia a la chair de tu departamento porque la mandaste a hacer una investigación en francés, digo, no en francés, sino que fuera al Palais de Justice a buscar documentos, yo digo, bueno, pero es que ¿cómo esperas informar al lector? ¿Me entiendes? Yo no te estoy diciendo, o sea, esta es la política del lugar donde viniste a estudiar. Y si no hablas el idioma y no puedes leer el documento, entonces es que, a ver, se pueden decir muchas cosas del periodismo. Una de las conclusiones que yo tengo en mi tesis de doctorado que sobre eso es que no hay una cierta definición del periodismo, nunca hubo, pero sí se puede decir ciertas cosas del periodismo, como por ejemplo que es un servicio, ¿no? Entonces, si estás prestando un servicio al lector, entonces sí me parece importante que sepas leer el documento, que sepas leer el material, porque es un trabajo de traducción, de adaptación, de información, de servir al lector, ¿no? Eso, Claro. y no de lucirte, ¿no? Entonces, esa cosa justamente, Adriana, yo pienso que en la generación de ahora, el descaro, ¿no? Por ser protagonista, ¿no? No quiero juzgarlo como descaro, sino esa falta no sé, yo diría que, por ejemplo, nosotros en la generación X teníamos un cierto pudor del afán de protagonismo, ¿no? Todos queríamos protagonizar, pero había una cierta vergüenza, ¿no? Claro. Ahora es un descaro total, o sea, como que ese filtro no existe, porque ellos viven en la pantalla y el frame es parte de la realidad de ellos, ¿no? Entonces, y yo pienso ya la nuestra también, aunque nosotros sí, yo pienso que vimos esa transición, ¿no? Entonces, esa cuestión, yo pienso que es muy interesante manejarla, sobre todo, bueno, por otro lado, también la cuestión de lo que son los niveles, ¿no? Yo acabo de estar en Argentina por un periodo más largo, estuve por 2 semanas, fui para la feria, pero también para cuestiones personales en Buenos Aires, y yo veo, por ejemplo, el nivel que hay de gente como Inde Pomeranie, que Patricia Kolesnikov-Gordon, o sea, Wow. son unos monstruos, así el periodismo cultural. Diana Irusta, por ejemplo, Kim Thuy, una escritora vietnamita que traje al Festival de Buenos Aires el año pasado, estaba que no podía con justamente el nivel de la gente entrevistándola en francés, ¿me entendés? O sea, una cosa, ella decía, el nivel de la inteligencia de las preguntas, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? Yo decía, sí, porque es que la gente lee realmente, o sea, como que hay una cultura literaria muy fuerte. Digo, es una cosa niche, no te digo que es toda la ciudad, por supuesto que no, pero sí la gente que lee la sección de libros o la sección cultural, sí es una gente muy informada y que va a la pregunta bien profunda, ¿no? Entonces, a los autores les encanta, sobre todo, yo diría, el nivel que hay en Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es muy, muy alto. La conversación de género está muy avanzada en Argentina, justamente. Yo pienso que impresiona mucho a la gente de acá, como el discurso de lo inclusivo, del vocabulario, todo eso. Yo diría, por varias razones, ¿no? La cultura del psicoanálisis, la cultura de la literatura contribuye mucho a eso, ¿no? Pero ahí te digo, sí hay un nivel que es impresionante y que eso me llena de alegría, ¿no? Porque si ese espacio está y está muy bien hecho y la gente lo hace muy bien. Pero volviendo a una cuestión que sí me gustaría decir, en mi caso personal, Adriana, el periodismo cultural, mi trabajo como programadora literaria, y ahí si quieres podemos hablar un poquito de eso al rato, seguro lo vamos a hablar, ¿no? Pero es una extensión de mi práctica periodística, ¿no? Entonces yo veo mi trabajo como programadora como un servicio al lector también, ¿no? Como como lo que estamos haciendo ahora, un programa de radio, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con ser esta mediadora entre estos mundos, entre el puente entre el autor y el libro, o el puente entre el autor y el público, ¿no? Para mí mi pregunta clave siempre es, ¿cuál es el valor agregado de hablar con el autor sobre la obra? No, o sea, la obra es el libro es un objeto, ahí está, tiene vida propia, o sea, ya una vez que el autor se desprende del libro, el libro es del mundo. Pero entonces ahí, ¿por qué trae el autor, no? O la autora? ¿Cuál es el valor agregado? No sé por así ponerlo en términos capitalistas, ¿no? Pero ¿cuál es el valor agregado de traer el autor? Pero ¿qué aporta el diálogo con el autor sobre eso, no? Entonces ahí para mí, como yo digo, o sea, yo veo esto como una extensión de mi práctica periodística, que es la programación literaria, ¿no?
Y el viajar con autores, ¿no? Yo veo como, entonces yo lo que hago son estos diálogos con los autores, tanto aquí, pero sobre todo mi trabajo más que acá es en América Latina, en Iberoamérica, yo diría, pero también en Alemania, justamente yo fui la única periodista, que orgullo también mío, es canadiense entrevistando en el pabellón de invitado de honor, fuimos invitados de honor en Canadá en 2021, que para mí fue un orgullo enorme ir ahí con la Claro. delegación. Y bueno, que fue justo también después de la pandemia, entonces fue muy lindo tomar el avión de Air Canada, el piloto diciendo, estamos despegando con toda la industria literaria, vamos todos a Frankfurt, no fue muy emocionante que todo el avión estaba yendo no, que pura gente en libro, ¿no? Eso nunca me ha pasado, ni a la FIL Guadalajara no, mucho sucede cuando hay de Houston, no viene mucha gente a la feria, pero todo el avión así nunca había sucedido, entonces fue muy emocionante. Pero bueno, entonces esa cuestión, ¿no?, de ser la mediadora a través de la obra de los autores, entonces yo busco que estos diálogos culturales, o sea, que estos diálogos entre los autores sobre la escritura de la obra, el proceso de escritura, la importancia del tema, pero sobre todo lo que queda fuera del libro, y que dialoguen justamente a partir de un tema o de una novela o de un ensayo, de un poema, ¿no?, sobre todas estas cuestiones que nos preocupan a nosotros. Y volviendo a Émile Zola, porque es el rol del intelectual para mí, esa cosa bien pensada, ¿no?, bien articulada, bien dicha, bien formulada, que uno ofrece al lector, ¿no?, una reflexión de un alto nivel, ¿no?, pero también accesible, compleja, ¿no?, que yo pienso los escritores pueden brindarnos, ¿no? Entonces ahí yo como periodista hago esa función, ¿no?, ese rol de, bueno, de acercar estas ideas al público, ¿no?, finalmente. Claro, me encanta. Ay, Dialoga muchísimo sí, con lo que nosotros pensamos y cómo lo claro, pensamos. O sea, yo vengo desde la academia, o claro, sea, mi formación es netamente en la academia literaria. Sin embargo, nos llamamos en Hablemos escritoras curadoras literarios. ¿Por claro, qué claro, curadores literarios? Porque estamos exactamente haciendo una claro, negociación, estamos como puente, como un vínculo, claro, y estamos a la vez también siendo mediadores, ¿no? Es claro, maravilloso, me claro. encanta. Felicidades por eso, ese viaje. No, y felicidades a ti, Adriana, porque tu trabajo es otra cosa que yo también hago, trato de hacer aquí también, pero el tuyo es a un nivel altísimo en el sentido del éxito. Ya vas por el episodio. ¿Cuál es? Ya pasaron los Sí, 600 episodios, porque me acuerdo, ahora viene el 630, exacto. ¿no? Exacto, justamente. Exacto. Entonces, no, yo me acuerdo cuando fueron 600 episodios, y es una trayectoria impresionante. Justamente lo que me encanta, lo que haces es también aterrizar lo académico, que siempre se queda ahí en el Ivory Tower, ¿no? Que se queda en una conversación muy para expertos, pero que no llega al público más general, al público lector, que sí quiere, como decíamos, una conversación de buen nivel, de alto nivel, pero que sea Sí. accesible, ¿no? Entonces, y de hecho, vos siempre sos una de mis fuentes también, o sea, yo siempre sigo ahí cuáles son las escritoras que están, ¿no? Yo misma me mantengo mucho al tanto a través de tus podcasts, ¿no? De tus programas, que me parecen Me geniales. encanta. Sí. Mil gracias, Ingrid. De verdad es un honor. Muchísimas gracias. No, todo el mundo me habla maravilla de vos, o sea, Carolina Orloff, que es uno mi brazo derecho en el Charco Press, bueno, la Sí, misma Marta Batis de aquí de Canadá, mucha gente, ¿no? Muchísima gente. Sí. sí, Carolina, qué trabajo ha hecho. Increíble, ¿no? Increíble. Sí, sí, maravilloso. Bueno, yo No. sin Carolina no puedo hacer mi trabajo. Por ejemplo, Carolina, por ejemplo, es uno de mis brazos derechos. Bueno, después podemos hablar de eso, ¿no? Pero sí, sigamos. Yo quiero Sí, saltar. sí, sí. Marta Batis también Marta Batis. fenomenal. Tiene una Sí, comunidad divina. Ingrid, sí, platícame de Blue Metropolis. O sea, sí, esto es un festival literario y además tuvieron ahorita a Cristina Rivera Garza y sí, sí, acababa de sí, irse de Austin, sí, sí, de que ves que vino y dejó sus documentos en nuestra sí, en la maravillosa Benson, Benson sí. y estuvimos con ella. Que un día sueñen con conocer, by the way, se me encantaría, porque ahí justamente no hacen estar Sí, Rosenthal Calmon Alves, que está en la parte que está en la sí. parte de periodismo, ¿no? Pero yo nunca he estado en Austin, tengo un sueño de conocer a Ida Benson y todo eso, pero sí, efectivamente, ¿no? Había acabado de estar Cristina. Bueno, con Cristina no fue la primera vez con nosotros, ella la primera vez que estuvo con nosotros fue en Wow. 2009, imagínate, hace como 15 años. Sí, sí, bueno, esta fue justamente nuestra 27ª edición, esta última. Somos, yo diría, o sea, no es para mandarnos la parte, pero somos uno de los festivales literarios más importantes de Canadá, no de español, sino que de todo, digo, a nivel nacional. Sobre todo de Quebec, pero también somos un reflejo de la ciudad de Montreal, o sea, somos el primer festival multilingüe del mundo, ¿no? Entonces, donde los eventos se desarrollan en varios idiomas, así que viste como yo, que me cuesta no mezclar, pero yo siempre mezclo, o sea, siempre meto 4 o 5 palabras de otros idiomas mientras estoy hablando. Esto es muy de Montreal, ¿no? Es muy común que estés en el autobús y que escuches varios idiomas y gente cambiando de idioma al mismo tiempo, ¿no? Eso es muy, muy Mm. común, sobre todo con el inglés y el francés, pero todos los idiomas del mundo, yo diría que en Montreal. Entonces, el árabe y el español son los dos, yo diría los más fuertes, como los terceros, ¿no? Pero también está el portugués, hay el griego, tipo, hay Wow. muchos idiomas que son hay zonas de la ciudad que ya tienen esta inmigración de hace mucho tiempo ahí, pero eso, como digo, eso no es Quebec, esto es Montreal, es muy diferente, ni mucho menos Ontario y todo lo que hay para allá en lado anglófono de los dos lados, ¿no? Del Maritimes del lado oeste, es muy diferente, ¿no? Digo, el landscape, el paisaje cultural canadiense es bastante diferente, pero Montreal es una isla muy particular y nuestro festival es un
un reflejo de eso, que como decía, la política del langage aquí de la lengua es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Como Quebec, justamente yo en lo personal considero que Quebec es parte de América Latina, es un país cristiano, es un país latino, o sea, el francés es una Wow. lengua latina, ¿no? Y eso se nota la manera que es la gente, o sea, es una cosa, yo pienso que también la influencia cultural del catolicismo es muy importante, no se lo vuelve muy como México, como Brasil, no digo no solo a nivel de la moral y de lo que es la religión, pero sobre todo la estética, bueno, la manera de hablar, ¿no? Tipo, las palabras, o sea, son católicas, ¿no? Entonces eso es muy familiar, que no es el caso protestante, por ejemplo, o anglosajón, que aquí es muy marcado, ¿no? Porque, es decir, Quebec es un lugar, yo considero, de América Latina, ¿no? Es una extensión, como digo, de América Latina, y sobre todo Montreal es un lugar multicultural, ¿no? Entonces el festival es un reflejo de eso. Esta fue esta 27ª edición, en la mía personal, la 23ª, así que va a ser mucho tiempo que estoy ahí, y el español siempre ha sido desde el principio uno de los 3 idiomas oficiales, siendo los otros 2 el inglés y el francés, ¿no? Y si le preguntas a la fundadora, que es una gran escritora, que ahora es Wow. una editora, Linda Leak, ¿por qué ella dice, bueno, porque no puedes tener una fiesta si no está el español, ¿no? You can't have a fiesta otherwise, ¿no? Y es verdad, y justamente la idea de Linda era inserir a Blumet en este circuito literario que ya viene, que empezaba recién hace 3 décadas, bueno, fuerte con la FIL Guadalajara, con estos eventos literarios de primer nivel que se hacen en América Latina. Ella quería que Blumet que encajara en este circuito, ¿no? de festivales. Te hablo de antes de que estuvieran los Hay Ujú. Festivals, ¿no? Que el Hay en Cartagena empezó en 2006 y el nuestro fue fundado en 97, ¿no? Mucho antes, ¿no? Como casi una década antes. Pero para que Blumet fuera parte de este circuito, ¿no? Y entonces justamente ahí invitamos, veníamos, de hecho cuando vino Cristina, vino también Horacio Castellanos Moya, siempre el español tuvo una Ujú. presencia muy, 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 muy fuerte en el festival, como digo, que el español es un idioma oficial, entonces hacemos, la curaduría la hacemos, tenemos una directora general y tenemos varios curadores especializados, pero cada uno también, o sea, aportamos a la parte central todos, entonces trabajamos en equipo y a mí me encanta porque como yo digo, ¿no? Yo ocupo este espacio del español y después, o sea, pusimos portugués porque justamente cuando fue la hora de renovar mi mandato hace como 10 años, y cuando se instituyó justamente el mes de lo latino, el mes de lo hispano, aquí en octubre, yo me puse a poner un poco molesta con la manera y los principales culpables son los latinos, digo los hispanos, que usan español y latino interchangeably, ¿no? Como si fueran la misma cosa. Recuerda que acá también hay comunidad, perdón, haitiana muy fuerte, de Haití, son los idiomas más Wow. fuertes que tenemos acá, es Claro. el creol, que también es un idioma latinoamericano, Mm. entonces, o sea, está bien, estás tratando de promover tu cultura, pero tú misma aplastas a los demás, ¿no? Ya que llegó un momento, fueron de esos eventos inmigrantes, pero que hicieron un evento en Ottawa de Brasil en español y yo ahí dije, no, no, ya, basta, o sea, es que en mi país nadie habla español, te lo pongo, nadie, ni una persona, los brasileños aprendemos inglés antes de aprender castellano y nadie habla español en Brasil, nadie, o sea, te lo digo porque yo Ay, crecí, nací, crecí claro, ahí, entonces, y no solo eso, claro. no quiero ser ofensiva, pero hasta daba una cierta vergüenza, ¿no? Tipo, mi hermana y yo, cuando mis padres no nos contestaban, o sea, nuestros amigos nos miraban, ¿por qué estás hablando de esa manera tan rara con tus padres? O sea, bueno, no, es una lengua que se llama castellano, que se habla en Argentina, no sé, tipo, es una... Entonces, no, uno crece con esa cosa de ser diferente. Yo, ¿por qué no puedo hablar a mi abuela en portugués como hablan todos los demás? No tengo que hablar en este idioma que también melódicamente no es lo mismo. Bueno, los brasileños nos creemos que tenemos el idioma más lindo del mundo, entonces es poco, no podemos competir, ¿no? Pero volvemos a eso que para mí es una cosa que llega a ser trauma de infancia, ¿no? Entonces venir aquí y ver un panel de mi país en español, ¿no? Encima con la autora ni siquiera traducida al castellano, que digo, o sea, no hay en Brasil nadie lee literatura de Argentina, ni de México, ni de nada, o sea, como, entonces, o sea, Brasil está muy centrado en sí mismo y puedes escuchar a, qué sé yo, Ney Mato Grosso puteando de eso, ¿no? Que ni siquiera la música ni nada, no diciendo, o sea, cuando cantaba Vereda Tropical decía, sí, porque aquí estamos escuchando la música de Estados Unidos, pero los vecinos aquí de Ecuador tienen una música maravillosa que no escuchamos, ¿no? Entonces, eso fue un Claro. problema muy para mí, bueno, entonces ahí pusimos al portugués junto, yo trabajo muy bien también con el portugués adentro de la programación, pero bueno, un momento clave para el español en Blumet y yo diría en Montreal fue cuando, fue el 2005, cuando Montreal fue capital mundial del libro por la UNESCO, ¿no? Honor que tuvo Guadalajara, Sí, ¿sí? sí, Entonces, bueno, sí. ahí una de las cosas, el evento de cierre fue la apertura de la Biblioteca Nacional, que es una biblioteca enorme también, bueno, de la provincia de Quebec, que está aquí en la ciudad, pero el evento inaugural fue cuando le dimos un premio, que no es el premio que ganó Cristina, que Cristina tiene un premio que es para el español, no sino el premio general del festival que este año lo ganó Salman Rushdie, ese año, el 2005, lo ganó Carlos Wow. Fuentes, hizo una lectura magnífica, trilingüe en los 3 idiomas de Terra Nostra, que, o sea, la sala estaba, bueno, había más de 500 personas, lo hicimos en un hotel mucho más grande
grande que el Hyatt. Y los cocineros, la gente, o sea, todo el mundo ahí para pedir la firma, una cosa muy conmovedora, que además ese año eran los 500 años del Quijote, entonces mucho también era alrededor de eso, y bueno, y en fin, entonces eso fue un momento así muy lindo, donde se sentía también este cariño por México, y justamente Fuentes había acabado de publicar contra Bush, ¿no? Su libro, y cuando le preguntaron qué opinaba de la relación entre México y Canadá, él dijo, es que lo dijo en inglés, dijo así, that you can choose your neighbors, but you can't choose your friends, ¿no? Que puedes elegir a tus vecinos, pero no a tus amigos. No, pero puedes elegir a tus amigos, pero no a tus vecinos. Pero ¿no? no los vecinos. Exacto, Claro. exacto. Maravilloso. ¿En qué año fue esto de Carlos Fuentes? Eso fue el 2005, precisamente, 2005. habrá sido en marzo del 2005, porque antes hacíamos el festival un poquito antes, lo corrimos para finales de abril, pero antes era en marzo, sí, en marzo del 2005. Sí, me encanta. Justamente el evento inaugural, ¿no? De Montreal, capital mundial del libro, fue la lectura que hizo Carlos Fuentes cuando le dimos ese premio, ¿no? El Grand Prix del festival, que es $10,000. Después tenemos 4 o 5 premios que son los siguientes, ¿no? Que es uno de ellos que se ganó Cristina. Yo estaba muy feliz porque ya no fue a recoger el Pulitzer, pero vino a recoger mi premio, así que yo estaba muy contenta, que mandó a su agente allá. Entonces yo dije, bueno, no fue el Pulitzer, pero vino aquí, estaba muy, 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 muy feliz, y de hecho fue la segunda vez que le dimos el premio a la crónica latinoamericana. La primera vez fue justamente a Leila en 2018. Sí. Y Cristina está muy feliz porque ella se siente muy en su elemento acá, porque escribe en 2 idiomas, porque ella se mueve en esa cuestión bicultural, y el festival, todos los eventos tienen que ver con cómo funciona la cabeza multilingüe, ¿no? Cómo funciona los límites del lenguaje o las intersecciones de los lenguajes, ¿no? Y eso es un espacio muy único, ¿no? Justamente como decía Carlos Fuentes, demostrarlo en todo su esplendor en francés, inglés y español. Eso solo Blumet, o sea, porque digo que haya un público que también reciba eso. No digo que tengas que entender todo, porque también eso es parte del juego nuestro, ¿no? Que no entender el idioma del otro también es parte de eso, o sea, es decir, porque el hecho de que estés hablando el mismo idioma no significa necesariamente que te estás dando a entender, ¿no? A veces no, a veces pones más esfuerzo, ¿no? Cuando no hablas el idioma del otro, ¿no? Cierto. Sí. Qué placer, Ingrid, de verdad ha sido una conversación maravillosa, me encanta todo lo que están haciendo, lo que estás haciendo, muchísima suerte con estos proyectos, larga vida a este festival que has abierto tantas puertas, han abierto como equipo tantas puertas, y bueno, ha sido un verdadero placer tenerte hoy en Hablemos Escritoras, y por supuesto que seguiremos la conversación. Muchísimas gracias, Adriana, encantada, y aquí hay muchas conversaciones más para tener adelante. Muchísimas gracias. Al contrario, un abrazo enorme hasta Canadá. Un abrazo enorme. De lo más interesante esta conversación con Ingrid Begerman. Muchísimas gracias a ella y a todos los que nos escuchan y nos siguen en este proyecto que ha crecido tanto a lo largo de estos 7 años. Es maravilloso saber lo que está sucediendo en Canadá con estas organizaciones, con estos esfuerzos tan internacionales. Como siempre también, muchísimas gracias a nuestro maravilloso equipo de colaboradores que tras bambalinas hacen tanto. Muchísimas gracias a Andrea Macías Jiménez, Brenda Ortiz, quienes coordinan todo lo que es imagen, promoción, organización. Es increíble el trabajo que hacen. Muchísimas gracias a Cristian Josefi con un maravilloso trabajo en edición de podcast, masterización de audio de la música. Increíble el trabajo que hacen. Gracias a nuestras colaboradoras, Liliana Valenzuela, Anjanet Delgado, Francesca Denstedt, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Julia Santibáñez, Valeria Rey de Castro con sus maravillosas secciones, no se las pierdan. Y también a las integrantes de nuestra mesa crítica, LAM, Literatura alrededor de la mesa, Gabriela Polit, Gisela Cossack, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuk y nuestra traductora Alicia Banks. Es un gusto maravilloso estar con ustedes cada semana en estos podcasts. Yo soy Adriana Pacheco y como siempre, ya saben, nuestro diseño es gracias a Enigma, nuestra plataforma a Nasolab, y la música original es de Nando Garza. Todos los derechos reservados.